con nuestro Dios, hermano. Bien fuerte, por favor. Fuerte. No dejen de alabar a Dios, hermanos. ¿Amén? Muy bien, hoy vamos a hacer un paréntesis, hermanos, un pequeñito paréntesis con la serie de predicaciones que veníamos compartiendo sobre la mano de Dios. Queda una predicación más de la mano de Dios, pero la vamos a ver en el próximo domingo. Hoy nos vamos a enfocar y vamos a analizar el significado de acción de gracias. Y obviamente creo que, hermano, el jueves pasado, más bien, ¿quién nos celebró acción de gracias? Yo creo que en realidad disfrutamos de mucha bendición. Pero obviamente, hermano, la acción de gracias que se celebra en este país tiene un contexto histórico. Creo que muchos, aunque sea un poco, pero sabemos de este asunto. Y el contexto histórico claramente dice, hermano, que el Día de Acción de Gracias se celebró en un otoño de 1621, cuando los colonizadores de la colonia Plymouth, hermanos, conocidos como los peregrinos, organizaron una cena de agradecimiento junto a una tribu de indios americanos llamado Wampanoag. Ese es el contexto histórico. Muy interesante el contexto histórico. Dice la historia, hermano, que estos colonizadores ingleses eran separatistas religiosos. O sea, habían salido de Inglaterra y buscaban un lugar donde hubiera libertad de culto. Habían emigrado de Inglaterra, primeramente fueron para Holanda o a los Países Bajos, y posteriormente en un barco llamado Mayflower se dirigieron a este país. Y hay mucha historia, hermano, pero al final de cuentas es algo que aconteció, algo que sucedió, y que ellos empezaron a celebrar, a reunirse un día especial, hasta que obviamente los presidentes George Washington, Abraham Lincoln oficializaron ese día. Y usted puede investigar. Pero el punto importante, hermano, es que la celebración de acción de gracias no parte del ser humano. La acción de gracias, miren lo interesante, ahí es donde me sorprendió, hermano, porque la acción de gracias la establece Dios en el libro de Leyes, en el libro de Levítico, y curiosamente menciona eso en el libro de Apocalipsis, capítulo 4, lo que leía nuestro hermano Celestino. Y esto es interesante porque la acción de gracias, si leemos todo el contexto de Levítico, era una fiesta, es una fiesta ordenada por Dios. Esto no lo ordenó el hombre, esto no lo ordenó el gobierno, no lo establecieron los peregrinos, los ingleses, los americanos, no. Esto lo estableció Dios, hermano, miles y miles de años antes de que el ser humano lo oficializara. Y obviamente es muy importante, hermano, porque cuando leemos Levítico, el capítulo 7, versos 12 al 15, había una intención y una razón por la cual Dios dice, ofrezcan ofrendas de paz. Esas ofrendas de paz eran presentadas en agradecimiento por tres cosas. La primera era por alguna bendición material recibida. La segunda, por la recuperación de una enfermedad. Y la tercera, por haber sido librado de algún peligro. Esas eran las tres razones principales por las cuales en Levítico Dios establece este ritual o esta celebración. Pero lo interesante, hermano, es que alguien dijo de que el pecado más inmediato en el ser humano es la ingratitud. Que la ingratitud es el pecado más común y más inmediato en todo el ser humano, porque somos prontos para olvidar, pero para olvidar lo bueno. Y esto es tremendo, ¿por qué? Porque al final de cuentas, hermano, no establezca un día, sino en el momento en que se decide dar acción de gracias, es cuando la persona reconoce que ha recibido bendiciones de parte de Dios. Y esto
nadie puede decir que no hemos sido bendecidos. Todos hemos sido bendecidos. Que se nos olvide, eso es otra cosa. Que no lo expresemos, eso es otra cosa. Pero día con día, Dios nos da bendiciones nuevas, frescas, divinas, día con día. Ahora, la verdadera acción de gracias, hermanos, es una expresión voluntaria. Ningún cristiano debería estar esperando a que alguien lo vive. Hermano, da gracias. No, debería ser algo voluntario en nosotros. Algo que fluya de nosotros. Porque es una expresión de agradecimiento de nuestra relación con Dios. Ahora, para nosotros, los cristianos de acá de este lado del mundo, de este lado del continente americano, nuestra acción de gracias va a ser efectiva. Depende de lo que reconozcamos que hemos recibido de parte de Dios. Pero también existe algo muy, muy importante, hermano. Que la acción de gracias en el pueblo judío, en el pueblo hebreo, no era solamente decir gracias Dios. No. Ellos, hermano, eran muy expresivos en su actitud cuando hacían o manifestaban la acción de gracias. Ellos aplaudían, ellos gritaban, ellos, hermanos, se movían, dándole gracias a Dios por todas las bendiciones, por todo lo bueno que habían recibido de parte de Dios. Hoy, el ser humano, hermano, en verdad, hemos rebajado mucho la gratitud. La hemos puesto en un nivel estándar muy, muy bajo, porque a veces decimos gracias. Pero esa palabra, gracias, al final de cuentas la estamos diciendo sin intensidad, sin pasión, sin esencia. Y realmente, les voy a repetir, en el pueblo hebreo, en el pueblo de Dios, en los israelitas, ellos cuando expresaban la acción de gracias, y hasta el día de hoy, son muy intensos. Por eso, hermano, ellos cuando ofrecen acción de gracias, le ponen una intensidad tan fuerte, tan grande. Danzan, bailan, aplauden, tocan los shofares, hermanos, hacen un montón de cosas. Y no específicamente, hermanos, por agradar al ser humano, sino por una expresión de gratitud a Dios. Por eso, en el libro de los Salmos encontramos muchísimas expresiones, instrucciones de cómo deberíamos agradecerle a Dios. Porque una cosa es que agradezcamos, como por ejemplo el jueves, en la comida, donde usted haya estado, donde se haya reunido, con quien se haya reunido. Creo que de alguna manera tuvo que haber habido algún pensamiento interno, personal, individual, o alguna reflexión grupal. Y pudimos pensar, bueno, ¿cuántas bendiciones he recibido este año, este día? Y eso es totalmente válido, pero Dios en su palabra, hermano, nos dice cómo poder expresar esa acción de gracias. Porque mire, la Biblia no dice solamente expresen gracias. ¿Qué dice? Acción de gracias. Diga acción de gracias. No es lo mismo dar gracias que accionar manifestando la gratitud. No es lo mismo. Accionar la gratitud, hermano, es en realidad una intensidad que el Señor nos dice en su palabra cómo deberíamos hacerlo, cuándo deberíamos hacerlo, dónde deberíamos hacerlo. Por eso, mire, hay un salmo que es un himno para Israel, el Salmo 100. Y si usted después lo lee en su Biblia, el título dice exhortación a la gratitud. Pero hay un verso que nos van a poner en la pantalla. Mira lo que dice el Salmo 100, verso 4. Vea cómo Dios nos dice: cuando vengas a mi casa, entra con esta actitud. Y analicemos y reflexionemos. ¿Esta es nuestra actitud
o ni siquiera entendemos esta expresión. El Señor dice en su palabra: entrad por sus puertas, las puertas del atrio, las puertas del templo, las puertas de la casa de oración. Entren, ¿con qué? Con acción de gracias. Vea que dice con acción, no con gratitud. Que tu cuerpo, tu palabra, todo tu ser actúe, active en algo que manifieste gratitud. Y sé que esto no nos gusta, no nos agrada. Mire, no nos gusta que nos digan enfrente que somos mal agradecidos. No nos gusta que nos digan que somos ingratos. No nos gusta que nos digan, hermano, continuamente, que nos repitan que tenemos que ser agradecidos. Pero al final de cuentas, eso es lo que dice Dios en su palabra. Y por eso dice: entren por sus puertas, ¿con qué? Con acción de gracias. O sea, desde que entramos por el atrio, ya deberíamos tener una actitud de agradecimiento, y no en la actitud que nosotros erróneamente siempre traemos. ¿Por qué? Porque el escritor, inspirado por el Espíritu Santo, dice: entren por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios, ¿con qué? Con alabanza. Y preguntémonos realmente, hermano, y como decía nuestro hermano Luis, que sea el Espíritu Santo el que nos convenza. ¿Cuál es la actitud por la que entramos por esos atrios? En primer lugar, hermano, no hay acción de gracias. No hay la actitud correcta. En segundo lugar, no hay alabanza. Hay crítica, hay queja, hay murmuración, hay todo menos lo que la palabra de Dios nos dice. De hecho, en el momento en que podemos estacionar el carro que gracias a Dios Él nos ha proveído, deberíamos darle gracias, Señor, porque me permites estar en tu casa de oración. Pero ¿cuál es la actitud? ¡Qué bárbaro! Vengo de tan lejos, manejando con tanto tráfico. No me olvídense con este frío. Mire, en vez de traer alabanza, traemos quejadera, traemos inconformidad, traemos reclamo. Traemos descontento. En vez de traer alabanza, hermano, traemos una actitud que honestamente yo creo que a Dios, no sé si le desagrada, o lo entristezca, o lo ofenda, o lo enoja, yo no sé. Pero lo que sí sé, hermano, es que el ser humano, como seres humanos, somos mal agradecidos. Y algunos ingratos. Porque eso es lo que el Señor nos dice en su palabra. Entra por esas puertas con acción de gracias. Entra por esa puerta en realidad agradeciéndole al Señor con tu actitud de que una vez más puedes estar en mi casa de oración. Porque, hermano, como lo voy a repetir, y como lo dicen los que inician el servicio, ¿cuántas personas quisieran poder entrar caminando por ese lugar? Lo voy a decir con todo el respeto aquí con la hermana Irma, aunque sea rengueando, pero uno puede entrar. O sea, aunque sea, hermano, con dolor en la asiática o en la mística, no sé cómo se llama esa cosa, o la oriental, no sé, europea, no sé lo que sea ese nervio, ese tendón, pero podemos entrar caminando. ¿Sabe cuánta gente daría, hermano? No sé qué daría por poder caminar, por poder hablar, por poder gritar, por poder ver, por poder escuchar, por poder comer, y nosotros podemos hacer todo eso y ni así le agradecemos a Dios. Y le digo, este tema, hermano, al final de cuentas, usted decida qué va a hacer. Pero en realidad, hermano, el Señor nos da instrucciones en su palabra. Mira, hay un salmo, el siguiente, mire cómo dice el salmista. Dice: para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas sus maravillas. Eso dice el salmista. Para exclamar con voz de acción de gracias. ¿Sabe que cada domingo aquí debería ser una persona diciendo: hermanos, quiero testificar y dar gracias a Dios porque esta semana Dios hizo algo en mi vida? Ese es el orden del culto. Eso lo establece
Pablo en las iglesias neotestamentarias. Dice, si alguien quiere dar acción de gracias, párese en orden y testifique de lo bueno que ha sido Dios. ¿Saben cuántos nos hemos callado y hemos deshonrado a Dios por no exclamar públicamente con voz de acción de gracias, y dejamos de contar las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas? Minimizamos las cosas, hermano. A veces decimos, el simple hecho de respirar. Déjame te aclaro algo. El simple hecho de respirar. O sea, tan simple es para respirar. No es simple. Es un milagro. Es gracia. El simple hecho de caminar. Es simple caminar. El simple hecho de levantarme. ¿Es tan simple levantarme? Hermano, cada día experimentamos una nueva misericordia de Dios. Y por eso deberíamos agradecerle que podemos caminar, podemos escuchar, podemos ver, podemos hacer tanto que muchísima gente quisiera hacerlo y no lo hace. No es porque no quiera, no puede. Si usted hiciera una lista real, honesta, ¿sabe cuántas cosas hemos callado por no exclamar con voz de acción de gracias? Por eso el salmista dijo, bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él dice, no olvides, pero nosotros somos olvidadizos. El salmista en el Salmo 16 dice, ¿con qué pagaré a Jehová por todos los beneficios recibidos? No puedo pagarle. Lo que puedo hacer es expresarlo, proclamarlo, declararlo públicamente que Él es bueno. Amén. Porque mi hermano, el verdadero significado de la acción de gracia se centra entre la relación de Dios y el ser humano. La acción de gracias comienza con reconocer que Dios es fiel. Y no importa, mire, diga, Dios es fiel. Y no importa la situación en la que estamos. Porque hay veces que damos gracias a Dios por una situación grata, por una situación placentera. Doy gracias a Dios por la salud, doy gracias a Dios por la casa, doy gracias a Dios por el carro. Y si no hubiera nada de eso, ¿daríamos gracias igualmente? Mire, por favor, mire lo que dice Pablo. Den gracias a Dios en toda situación. O sea, aunque les duela. Así que no quiero más que en mi oficina. ¿Sabe? Eso no lo digo yo. Lo inspiró el Espíritu Santo. Está en la palabra de Dios. De hecho, la Reina Valera 1960 dice, den gracias a Dios por todo o en todo. Entonces voy a dar gracias a Dios por tantas cosas que están pasando. Bueno, eso dice la palabra. Se levanta en la mañana y usted trabaja en la yarda. ¡Hay lluvia! Señor, gracias por la lluvia. Caramba, ¿a qué hora va para la lluvia? No voy a cambiar. Da gracias por la lluvia. Los que trabajan en construcción, híjole, no voy a cambiar. Da gracias a Dios. ¿Se da cuenta? Hermano, qué corto nos quedamos en la acción de gracias. El asunto es que no alcanzamos a ver por qué Dios permitió esa lluvia. ¿Qué tal si usted va a tener un accidente y mejor manda una lluvia para que usted no llegue? ¿Ah? ¿Se dan cuenta? Pero en vez de dar gracias estamos renegando. Caramba, voy a perder dinero. Y si perdiera la salud, va a perder más que el dinero. Por eso, hermano, esto es muy importante. Y es que escuche eso. Es fácil dar gracias a Dios por las cosas buenas. Olvídese.
carro, por la casa. Gracias por todo lo bueno materialmente que Dios me ha dado. Gracias. Es fácil dar gracias a Dios por las cosas buenas. Es difícil dar gracias casi por todo. Oh, sí. Voy a repetirlo. Es fácil dar gracias por todo lo bueno. Es difícil dar gracias casi por todo. Pero es imposible dar gracias por todo. Gracias, Señor, porque hay una migración. Gracias, Señor, por... No, mire, pero el Señor dice que demos gracias por todo. Porque al final de cuentas Dios tiene el control absoluto de todo. Y por esa razón usted y yo deberíamos preguntarlo y reflexionar. Si Dios dice que debemos dar gracias a Dios por todo, entonces debemos dar gracias a Dios por todo. Y es que en ocasiones, miren, cuando estamos agradecidos, reconocemos que Dios existe. Y estamos accionando sobre la realidad de su ser como la fuente de toda bendición para nosotros. Porque mire, la gratitud verdadera, oiga, la gratitud verdadera reconoce nuestra total dependencia de Dios. Y reconocer y a la vez darse cuenta de que absolutamente toda situación en nuestra vida, todo lo que pueda pasar en nuestra vida, Dios tiene el control. Por favor, me pone la siguiente escritura. Miren, usted va a recibir palabra. Dice Pablo, 2 Corintios 4:15 dice: porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, dice, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Cuando hay abundante acción de gracias, ¿quién cree que es glorificado? Cuando no hay abundante acción de gracias, ¿quién cree que es deshonrado? Bueno, ese es el resultado. Si hay abundante acción de gracias, Dios es glorificado. Si no hay abundante acción de gracias, hermano, Dios es deshonrado. Y es que tenemos un problema, créanlo. Miren, vamos a meternos en un terreno un poquito delicado, pero se lo tengo que explicar a la luz de la palabra. Miren, hay situaciones en nuestras vidas, situaciones que Dios permite, en las cuales se rompen todo tipo de límites raciales, económicos, sociales y religiosos. Quiero que por favor esta frase nunca se le olvide. Hay veces que la desgracia o la tragedia une y la bendición divide. Voy a repetirlo. En ocasiones la tragedia o la desgracia nos une con personas que, si estuviéramos bien, nunca nos juntaríamos. Pero la bendición hay veces divide. La historia que vamos a leer en la Biblia, la vamos a leer. Quiero que por favor la meditemos, la reflexionemos, la analicemos a la luz de la palabra. Nada de cosas denominacionales o personales. Vamos a leerlo a través de la palabra. Vaya por favor conmigo al Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas, por favor. Léalo, por favor. Lucas, capítulo 17. Lucas, capítulo 17. Cuando lo tenga, dígame, por favor. Lucas, capítulo 17. ¿Lo tenemos? Lucas, capítulo 17. Vamos a leer el verso 11 al 19. ¿Lo tenemos? Dice ahí. De hecho, ahí dice el título: 10 leprosos son limpiados. Dice 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba ¿entre qué? Ahora, déjenme le explico algo. ¿Por qué Lucas
menciona específicamente el área geográfica entre Samaria y ¿quién? Bueno, esa línea era la frontera entre una raza y otra raza. En ese lugar, entre Samaria y Galilea, había una zona de montañas o montes que a la vez era desértico, pero en ese monte había muchas cuevas. Ahora le voy a explicar por qué. Por eso es que Lucas menciona este detalle. Y luego dice el verso 12: y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era ¿qué? Samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y dice gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Bueno, vamos a analizar esta escritura. Mire, esta escritura obviamente está relacionada con el poder y la gracia y la misericordia de Dios. Pero uno de los puntos esenciales que tiene aquí es el agradecimiento que cada ser humano debería expresar a Dios por los favores y bendiciones recibidos. En esta parte tenemos un claro ejemplo de una ley que existe en el ser humano. Miren, vuelvo a repetirlo. Muchas veces la desgracia o la tragedia rompen barreras raciales y nacionales. Imagínense solamente un ejemplo. Usted y yo, como latinos, como hispanos, con nuestra piel canela, así, no somos güeros, no somos blancos. Pero, por decirlo de alguna manera, no estoy diciendo que no pase, pero suponga que usted quiere relacionarse con un anglo supremacista. Mire, eso es casi imposible. Lo primero, usted es latino, él es americano, anglo. Segundo, somos de raza diferente, nacionalidad diferente. Tercero, geográficamente estamos en su tierra. Ahora, ¿por qué le explico esto? Porque dentro del contexto cultural y racial, para que un judío desarrollara una relación con un samaritano, eso era casi imposible, hermanos. Y eso lo podemos ver en el Evangelio de Juan, cuando el Señor se acerca al pozo de Jacob, que está una mujer samaritana. Claramente Juan dice ahí: porque judíos y samaritanos no se podían ver entre sí. O sea, se odiaban tanto que los judíos decían: esos samaritanos están endemoniados. Mire, eran expresiones muy fuertes de los judíos hacia los samaritanos. Pero aquí vemos, hermanos, a un grupo de personas que los unía algo. Escuche, los unía una tragedia, los unía una desgracia, los unía una enfermedad, la lepra. Y lo tremendo, como le voy a repetir, era casi imposible, hermano, que si estas personas hubieran estado físicamente sanos, se hubieran relacionado entre ellos. Ahora, este era el punto. En el libro de Levítico o en el Antiguo Testamento, Dios establece en su palabra, dice: cuando a alguna persona le salga cierta
cierta infección en la piel, el sacerdote lo va a examinar. Y si el sacerdote identifica que es lepra, esa persona no puede estar en medio de la sociedad. Y algo que recuerde, la enfermedad no respeta raza, etnia, posición social, edad, no respeta a nadie. Y la enfermedad de la lepra, que hasta el día de hoy existe y que no tiene cura, es una enfermedad tan asquerosa, tan, en verdad, hermano, tan fea. Dice que para que una persona se dé cuenta que tiene lepra, y no lo haga usted, no lo haga. Dice que cuando considera que tiene lepra, esa persona tiene que poner parte de su carne a la lumbre. Y si no siente nada, es porque esa carne ya está muerta. Y se le empiezan a caer pedazos de piel. Bueno, el problema que aquí en esta parte, hermano, vemos un grupo de 10 leprosos. Y es interesante que este grupo era formado por personas que si físicamente hubieran estado sanas, era imposible que entre ellos pudiera haber una relación de amistad. Porque cuando menos menciona un samaritano. Y esto, hermano, como le voy a repetir, la desgracia o la tragedia de esta enfermedad los había unido y había roto toda barrera racial, toda barrera étnica, haciendo olvidar las diferencias que había entre ellos. Y que al final de cuentas solamente eran seres humanos que se necesitaban uno a otro. Por eso, en la frontera de Samaria y Galilea, en esa zona de cuevas, ese lugar estaba habitado de personas enfermas, de leprosos. Por eso es que cuando oyen de Jesús, se paran a lo lejos, porque la ley prohibía que ellos se acercaran a personas sanas. Y esto es muy, muy tremendo, hermano, porque, por favor, escuche esto. Vamos a analizar. Primeramente, ¿qué hacían juntos? O sea, cuando estaban en el grupo de los 10, ¿qué hacían juntos? Bueno, lo primero, se hacían compañía, platicaban. Miren, usa su imaginación. Imagínese, no usted, a otra, a ese grupo. ¿Sabe? A lo mejor se sentaban frente a frente y le decían: oye, te salió otra llaga. Oye, se te cayó un pedazo de piel. Oye, te ves peor que ayer. Oye, te ves más mal que ayer. Mire, la enfermedad los unió. La tragedia los unió. Estaban unidos. Dice que andaban en el grupo de 10. La enfermedad los unió. Y de alguna manera oyeron que Jesús por ahí andaba. Y dijeron, entre ellos, hablaron. Dijeron: oye, ¿y si vamos con ese? A lo mejor puede hacernos el milagrito. Mire, había un lazo, un vínculo de amistad entre ellos. Estaban unidos. Comían juntos. Dormían juntos, vivían juntos, se consolaban juntos, porque la lepra, la enfermedad, los unía. ¿Qué otra cosa hicieron juntos? Obviamente, ahí dice, en el verso 13, dice: y alzaron la voz diciendo. Vea, alzaron los 10, todo el grupo. No dice uno habló en nombre de todos, no, alzaron todos. O sea, en otras palabras, hermano, se pararon a lo lejos y le gritaron a Jesús: ten misericordia de nosotros. Esto lo hicieron juntos, en común acuerdo. Y lo más tremendo, hermano, es que mire, aunque suene un poquito
quizás cruel, pero es que había códigos de salud que tenían que cumplir en ese tiempo o en ese momento de la sociedad. Si me ponen Levítico técnicas, por favor, vean lo que dice la ley. Ahí está. Dice, y el leproso, en quien hubiera llaga, mire, se tenían que identificar. Lo primero, llevará vestidos rasgados. O sea, tenían que ir en harapos. Segundo, su cabeza descubierta. ¿Por qué la cabeza descubierta? Porque en la cabeza le salía un tipo de infección que perdían el cabello y tenían llagas. Luego dice, y embozado pregonará inmundo. O sea, mire, la ropa raída, la cabeza descubierta. Ellos tenían que gritar, inmundo, inmundo. O sea, ¿por qué tenían que hacer eso? Porque si había un grupo de personas sanas, donde iba a pasar el leproso, ¿saben lo que tenían que hacer esas personas sanas? Apartarse para no ser contaminados. Era de alguna manera, hermano, una forma de cubrir o de proteger a los demás. Y luego el 46 dice, todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo, estará impuro y habitará ¿qué? Solo. Fuera del campamento será su morada. O sea, tenían que estar aislados. Entonces, la enfermedad a este grupo de personas los unió. Desarrollaron un bonito vínculo de amistad. ¿Cuán grave era el grado que tenía su enfermedad? No lo sé. A lo mejor uno estaba más desgarrado que el otro, yo no sé. Pero todos tenían esta enfermedad. Y lo más tremendo, hermano, por favor escuche esto. Ellos clamaron a Jesús. Ellos le pidieron a Jesús. Los 10 le pidieron a Jesús. Y lo que los unía, por favor escuche esto. Lo que los unía no era Dios. Lo que los unía no era la religión. Lo que los unía no era la raza, no era la etnia. Los unía la tragedia, la enfermedad. Eso los mantenía unidos. Lo que le voy a decir, por favor, disiérnalo, por favor. Mientras estas personas estaban enfermas, estaban unidas. Y como lo que le voy a compartir, esta es una realidad. Muchas veces solo la desgracia, la tragedia, la enfermedad es la que nos une. Y así como estos leprosos, vean lo que dice, y ahorita le voy a explicar esto. Dice el verso 14 dice, cuando él los vio, les dijo, y mostró a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Ahora, vea esto, ellos obedecieron. Y obviamente este es el poder de Dios. Dios, hermano, no está cuadrado ni atado a un sistema. Él hace la sanidad como Él quiere. Pero dice el verso 15, dice ahí, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró en tierra a sus pies dándole gracias. Y este era samaritano. Ahora, escuchen, esto es lo más tremendo. Lo más tremendo. Era un grupo de 10. El Señor con su poder sanó a todos. Pero uno solo, cuando se dio cuenta que había sido sanado, solo él regresó a Jesús. Y los otros 9 se fueron. Y por favor, esto es lo más tremendo. Mire, cuando estaban enfermos, cuando ellos tenían esa enfermedad, se consolaban, se aceptaban, estaban juntos entre ellos. Pero una vez que fueron bendecidos, se olvidaron de su amistad, se olvidaron de los lazos de afecto, del vínculo fraternal que un día existió entre ellos. Y le voy a decir algo,
usted recíbalo como usted quiera. Pero ¿cuántas veces en esta iglesia se ha orado por sanidad? Y mientras la persona está enferma, aquí está continuamente en la oración. Pero una vez que reciben su sanidad, ¿dónde están? ¿Dónde se fueron? ¿Sabe? Y le voy a decir para que quede bien claro. Hay veces que decir estas frases, ¿sabe lo que la carne piensa? Ya no está champando, ya no está recriminando. No, es entre usted y Dios, porque yo no lo sabe, porque yo no hice el milagro. Lo que le estoy diciendo es que deberíamos pensar qué verdaderamente nos une. Y es que tenemos caso tras caso. Vean, cuando pasó el accidente, ahí llamando, hermanos, miren, oren por mí, por mi esposo, por mi esposa, tuvo un accidente, orando continuamente. Tenemos un pariente enfermo, hermanos, oren por mi pariente. Miren, llamada tras llamada tras llamada. Y bendito Dios que tenemos el privilegio de interceder. Pero una vez que Dios responde, ¿dónde quedaron las llamadas? ¿Dónde quedó el vínculo? ¿Dónde quedó esa conexión? Y cuidado, y nos exhortan, porque olvídese. Y eso, ¿sabe cómo se llama? Ingratitud. Pero hay algo más tremendo. Porque ahora lo que le voy a decir todavía es más fuerte. Pero escúcheme por favor con mucha atención. Cuando no teníamos lo que tenemos ahora, estábamos más unidos. Cuando no teníamos la casa, cuando no teníamos los carros, compartíamos más tiempo como hermanos en la fe. Hoy tenemos casas, no tenemos casa, tenemos casas, tenemos carros, y se rompió el vínculo de la amistad. Antes nos juntábamos para comer, aunque sea un taco de pellejo, lo que sea, aunque sea, ¿cómo se llama esta? Diezmillo, que tiene más grasa que carne. Hoy ya tenemos para tibón, para ribeye, pero ya no nos unimos. Miren, hermano, de una vez. Gracias, Señor. Yo me acuerdo de esta iglesia, a una persona que me dijo, pastor, quiero comprar mi casita. Le digo, ¿cuánto dinero tienes? Tengo tanto. Bueno, como te conozco, te voy a ayudar a conseguir el dinero. Vamos, yo saco la cara por ti. Lo ayudé a conseguir más de $5,000. Sí, aunque será no me interesa, hermano, punto. Y yo le dije a la persona que lo prestó, mira, yo me hago responsable de esta persona. Sé que no te voy a fallar, pero prestas. Estuve ahí cuando compró su primera casa. Después empezó a subir 2 casas, 3 casas, 4 casas, 5 casas, 7 casas. ¿Sabe? Se olvidó de Dios, se olvidó de la iglesia y se olvidó del que lo ayudó a comprar su primera casa. Ya me lo está champando, pastor. No, lo que te estoy diciendo es, no deberíamos olvidarnos de cómo Dios nos bendice. Comíamos juntos, pasábamos tiempo juntos, nos llamábamos unos a otros. Hoy se acabó todo ese asunto, porque así es la naturaleza del ser humano. Y por eso yo le digo a usted, y bien lo dijo nuestro hermanito Celestino, somos lo que somos, tenemos lo que tenemos y estamos donde estamos por la pura gracia y misericordia de Dios. Y no se nos debería olvidar de dar acción de gracias por todos sus beneficios recibidos
de parte de Él. Amén. Pero hermano, esa es nuestra naturaleza. Y créanme, eso es desagradable para Dios. Porque mire, antes nos llamábamos para orar unos por otros. Pero hoy, ¿qué llamada ni qué llamada? Hoy, créalo y se lo digo. Mire, lo lindo de eso es que la relación con Dios es personal. Pero, ¿qué nos unía como esos leprosos? ¿Qué nos unía realmente? Nos unió la necesidad, nos unió un problema, nos unió una tragedia, nos unió eso. Pero una vez que Dios nos empieza a bendecir, nos olvidamos de todo ese asunto. No más llamadas, no más visitas, no más conversaciones, no más nada. ¿Por qué? ¿Para qué? Si ya estoy bendecido. ¿Para qué? Ahora, esa es una realidad, pero ¿qué podemos aprender de este samaritano? Vea el 15, dice: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios en silencio. ¿Y cómo lo hacemos nosotros? ¿Cuántas bendiciones no Dios ha derramado sobre nuestras vidas y no las callamos? Mire, ¿qué era lo que deberíamos hacer? Un inventario y ver cómo estábamos y cómo estamos hoy. Y este hombre hizo tres cosas hizo este hombre, este samaritano, y se las voy a dar una por una. Lo primero, hermano, miren, escuchen lo que les voy a decir. Cuando todos fueron sanados, voy a suponer que los otros 9 eran judíos, porque siguieron. Y de repente voltearon, ¿y este qué? ¿Sabe este qué? Este no puede entrar al templo. Vamos al templo. Vamos a donde Jesús nos mandó. Este samaritano, usted no puede entrar. Pero se les había olvidado que unos días antes estaban dentro de una cueva juntos. Se les había olvidado que juntos lloraron. Se les había olvidado que juntos se consolaron. Y hoy, como ya estaban sanos, dijeron: tú no puedes. Este es samaritano. ¿Y sabe lo que es el samaritano? ¿Sabe, hermano? Le voy a decir algo. Hay una serie de predicaciones que el Señor me dio, que se la voy a dar, no sé si este año, no, yo creo para el próximo año. Son polémicas. De hecho, así se llama: el polémico Jesús. No, el escandaloso Jesús. Por ahí va. Yo lo apunté el título. Pero son prédicas muy polémicas. Pero el punto es este. Posiblemente este samaritano, hermano, haya dicho: bueno, ¿de verdad me están diciendo eso? ¿Que yo no puedo estar con ustedes? Pues sí, tú eres samaritano. Tú no tienes lugar en nosotros. ¿Y qué hace este samaritano? Dice que él regresó. Él regresó. Eso dice el verso 15, ¿o no? ¿Qué dice el verso 15? Dice, entonces, perdón, el 16. No, el 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió. O sea, regresó. Diga, regresó o volvió. Y vea lo interesante, hermano. Él volvió. Y esto es tremendo, hermano. O regresó. Porque mientras los judíos lo rechazaron, él regresó con uno que nunca lo rechazaría.
Él regresó con aquel, hermano, que aunque era samaritano, lo amaba. Y eso es lo importante. ¿A quién voy a regresar? Yo le digo algo, hermano, y esto es lo que les decía hace rato. ¿Sabe que mucha de la bendición que Dios nos da, nosotros la tornamos en maldición? Sí. Porque miren, cuando no teníamos nada, orábamos mucho. Cuando estábamos enfermos, clamábamos mucho. Pero una vez que empezamos a tener cosas y a estar bendecidos, uno dice, ¿ya para qué voy a la oración? ¿Ya para qué me congrego? ¿Ya para qué voy los miércoles? Yo le digo algo, hermano. Por favor, decía, no sé qué hermanito Celestino, creo. El amor de muchos se está enfriando. La pregunta es ¿por qué está enfriando? Mire, se enfría el amor a Dios, pero se enciende el amor a las cosas materiales. Porque no podemos, mire, el ser humano ha sido creado para amar. O amamos a Dios o amamos otra cosa. O servimos a Dios, servimos a Mamón, a las cosas materiales. Y el peligro más grave para una persona es desenfocarse de quien nos ha bendecido. Porque, mire, póngale el sello de garantía. Una persona que se deja de congregar, que se deja, hermano, que deja de cuidar su relación con el bendecidor, le va a agarrar más afecto a las bendiciones que al bendecidor. Eso es así. Y no nos gusta que nos digan eso, pero alguien lo tiene que decir. ¿Y quién más que yo, que soy bien bocón? Pues de una vez se lo digo para que me acabe de odiar o amar, yo no sé. Pero ese es el punto. En realidad nos desenfocamos mucho de los beneficios que Dios nos ha dado. Él regresó ante Jesús. Pero vean lo interesante. Escuche, los samaritanos no es que eran gentil 100%, ellos tenían mezcolancia de sangre. Usted conoce la historia ya en el libro de Reyes, cuando Samaria, Asiria, pobló toda esa. Usted conoce un poco la historia. Eran medios judíos y medios gentiles, tenían sangre mixteada. Pero los samaritanos no eran unos ignorantes del todo en las cosas espirituales. Por eso la mujer samaritana le dijo al Señor Jesucristo: Señor, nuestro Padre dice que tenemos que adorar en este monte, y los judíos dicen que en otro monte. O sea, ellos sabían que debían adorar a Dios. Entonces este samaritano no estaba muy ignorante en relación con el sistema sacerdotal. Él no estaba muy ignorante en relación cómo funcionaba la ley judía o la ley hebrea. Entonces, hermano, él regresa al único que no lo iba a rechazar. ¿Por qué? Porque entendió. A ver, ¿con quién lo mandó Jesús? ¿Con quién? Con el sacerdote. ¿Sabe lo que el samaritano dice? Ese tiene que ser también sacerdote. Ese tiene que ser mayor que cualquier sacerdote. Él entendió que Jesús era el sumo sacerdote que había sido profetizado como el Mesías. ¿Y sabe lo interesante? Que él regresó porque él entendió que si los otros iban a presentar ante un sumo ante el sacerdote al cual los había mandado Jesús, mire, ¿qué es lo que iba el sacerdote a hacer cuando viera a estos leprosos? Mire, lo que el sacerdote iba a hacer era el código higiénico. Lo que el sacerdote iba a decir: ellos están sanos físicamente. Pero ¿qué hace este samaritano? Regresa ante el sumo sacerdote, que es Jesucristo, y escuche, él no solamente regresa para ser sanado, ya había sido sanado. Ahora, ¿para qué regrese? Para ser purificado de su alma. A eso regresa. ¿Y de qué manera regresó? ¿De qué manera entendió? ¿De qué manera lo manifestó? Mire lo que dice el verso que sigue. El verso 16 dice, 15 y 16 dice: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Piense un poquito qué gritó ese hombre, qué declaró, qué proclamó.
no habló en silencio, él gritó. Pero dice el siguiente verso, dice, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. ¿Y este era qué? Mire, se postró rostro en tierra, se humilló, se tiró ahí en el suelo, en el piso. No le importó el polvo, no le importó la tierra, no le importó lo que dirían, lo que la gente decía. Y ni usted ni yo somos capaces de postrarnos aquí, que hay alfombra. No, yo postrarme, se me arruga la bota, se me arruga el vestido, se me arruga el pantalón, se me arruga. Mira, el alma es la que tenemos arrugada. Y por eso, y ahí viene la hipocresía. Cantando, yo me postro a ti. ¿Qué te vas a postrar si estamos más parados que una momia? No nos postramos, hermano. Bueno, hacemos como alguien más espiritual. Digo, bueno, hermano, yo no postro mi cuerpo, pero postro mi corazón. Eso es entre usted y Dios. Porque así, siempre salimos con la tangente, hermano, por la tangente. Pero este hombre se postró, se rindió en gratitud y adoración al que lo sanó. Pero ¿sabe qué es lo lindo? Mire, ¿puede una persona ser sanada físicamente sin ser salva espiritualmente? Sí, claro que sí. Yo te voy a decir algo, hermano. No importa quién tú seas, Dios quiere sanarte. Dios puede sanarte físicamente de cualquier enfermedad. Él lo puede hacer. Pero lo más importante es que Dios quiere salvarte, perdonarte. Porque vean lo que dice el verso que sigue ahí en adelante. El verso 19. Bueno, el verso 17 dice, respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? Y los 9, ¿dónde están? Ahora yo le hago una pregunta. ¿Será que Jesús no sabía dónde estaban esos 9? Yo creo que sí. ¿Por qué preguntó Jesús? O sea, ¿por qué? Mire, cada vez que Jesús hace una pregunta hay que analizarla. ¿Por qué Jesús preguntó eso? En otras palabras, hermano, el contexto nos dice, literalmente ahí dice, ¿y los otros 9 dónde están? Mire, en la Biblia ampliada dice de esta manera, ¿y los otros 9 que fueron sanados dónde están? Y creo que el Señor puede preguntar hoy aquí, y a todo lo que he sanado de esta iglesia, ¿dónde están? A todos los que he bendecido, ¿dónde están? ¿Dónde está aquel que sané de cáncer? ¿Dónde está aquel que sané de SIDA? ¿Dónde está aquel que sané de diabetes? ¿Dónde está aquel que sané de problema que tenía? ¿Dónde está? Mire, a usted y a mí se nos olvida, pero a Dios no. Cada vez que Jesús hace una pregunta, es una pregunta capciosa. Pero aquí hay algo todavía que es vergonzoso. Vean lo que sigue diciendo. El verso dice 18. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Oiga, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios. Mire, por favor, pónganme el Salmo 50. Vean lo que dice la Biblia. Quien me ofrece su gratitud, me honra. Wow. Quien me ofrece su gratitud, me honra. Dele vuelta a ese verso. Quien no me ofrece gratitud, me deshonra. Por eso preguntémonos, ¿estoy honrando a Dios? ¿Estoy expresando mi gratitud? Y es que mira, hermano, aquí entra la aplicación. Hay veces que esperamos un día en particular para dar gracias. No, demos gracias a Dios diario, porque diario Dios nos bendice. Diario Dios derrama bendiciones sobreabundantes sobre nuestra vida. Diario nos cuida, diario nos provee, diario nos fortalece, diario nos perdona, diario nos da una nueva misericordia, diario.
Por eso, hermanos, esto es lo tremendo. Ahí dice, quien me ofrece su gratitud, me honra. Y honestamente, hermano, esto es muy tremendo, pero es una realidad. Mire, esta es la historia que aparece en el Evangelio de Lucas, que nos muestra más claro que el agua la realidad de la ingratitud. Los leprosos clamaron a Jesús en una situación desesperada. Él los curó y 9 de los 10 no volvieron a darle las gracias y a darle gloria a Dios. Y eso suele pasar en muchas ocasiones y muy a menudo. ¿Por qué? Una vez que se ha obtenido la bendición, no se vuelve para dar gracias. Mire, uno no puede tener la bendición a nadie, hermano, porque al final de cuentas uno está para bendecir. Pero ¿sabe que hay personas que me dicen, pastor, puede ir a bendecirme aunque no voy a la iglesia? ¿Sabe lo que le he dicho? No voy. No voy. Punto. Ve y dile a tu cura. Allá que te diga agua bendita. Pastor, pero usted es pastor. Sí, soy pastor. Pero si quieres, en realidad, busca a alguien más. Porque la gente anda detrás de la bendición, pero no del bendecido. Hermano, ¿sabe qué es el pecado más común que nosotros cometemos? La ingratitud. ¿Cuántas respuestas Dios ha dado a nuestras peticiones? Y pocas veces públicamente damos gracias a Dios. Y es que miren, hermano, la desgracia de la lepra unió a estas personas. Pero escuche, el encuentro con Jesús los separó. Aquí en este caso, el que los separó fue la bendición de Jesús y el bendecidor que es Jesús. Por eso solo uno regresó. Y los otros 9 en su religión, en su denominación. Mire, y de verdad, hermano, se lo digo, esto es muy tremendo y muy terrible, pero usted y yo tenemos que tomar medidas muy importantes, porque, por favor, me ponen Efesios 5:20 técnicas. Miren lo que dice Efesios 5:20: dando siempre gracias a Dios. ¿Por qué? Por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ¿por qué debemos dar gracias a Dios? Y como dice 1 Tesalonicenses 5:18, en todo. Mire, el dar gracias es algo que debería ser de nuestros buenos hábitos. Pero nosotros no vemos las cosas como deberíamos verlas. Le voy a poner un ejemplo muy claro para que tenga otra perspectiva. Si usted ve su lavadero de trastes lleno de trastes sucios, sabe que debería dar gracias por los trastes sucios. Primero, porque los va a lavar. Si no, se van a cucarachar ahí. Pero ¿sabe qué significa trastes sucios? Que hubo comida. ¡Ay, qué pereza lavar los trastes sucios! Gracias, porque la comida los ensució. Usted ve un montón de ropa sucia. ¿Sabe por qué ropa sucia? Porque hubo ropa para cambiarse. Hay que dar gracias a Dios. No por la ropa sucia, por la ropa que nos ponemos. ¿Se da cuenta? Es que nuestra perspectiva está tan limitada. Miren, le voy a poner un ejercicio. Voltea a ver a alguien y véale el rostro. Ve a alguien. Ahora mírenme a mí. Aquí le va. ¿Sabe que deberíamos dar gracias a Dios por la boca? Aunque estemos trompudos, chatos, yo no sé, pero podemos hablar.
podemos expresarnos. Mire, esa boca que grita tanto, de gracias porque tiene oído que usted puede escuchar, puede oír. Hermano, si cambiamos nuestra perspectiva, nuestra vida va a cambiar. Demos gracias a Dios por las cosas que verdaderamente valen la pena. Como le digo, demos gracias a Dios por los pies, aunque los tengamos chuecos, torcidos, pero podemos caminar. Yo le digo algo, denle gracias a Dios, hermano, porque sus hijos que están jovencitos o jóvenes, aunque estén medio hediondos de los pies, pero pueden caminar. ¿Cómo lo quiere usted en una cama? ¿En una silla de ruedas? Obviamente, enséñenle hábitos buenos de limpieza, de higiene, porque eso sí hay calcetines que se paran solos, que olvídense, pero bueno, pueden caminar. Usted dirá, pastor, ¿qué pasaba? ¿Qué pasó? Yo ya fui padre y también fui joven. ¿Se da cuenta? Hay que no soporto a los hijos. De verdad. ¿Y si los tuvieras en una cama de hospital? ¿Y si los tuvieras? Ahora, joven, no sean manipuladores, porque al rato, más vale que... ¿qué? ¿Y si yo estuviera en una cama? Bueno, puedes ir a estar allá por una variza que te dé tu papá también y dale gracias a Dios por esa vara. ¿Se da cuenta? Hay que dar gracias por los policías. Guardan el orden. Hay que dar gracias por los basureros. Es que hay que dar gracias por todo, hermano. Eso dice ahí, dando siempre gracias a Dios por todo. Así que mire, ya nos vamos. Pero cuántas bendiciones Dios nos le ha dado. Dar gracias a Dios por estar en este país. ¿Cuánta gente quiere estar en este país? Mire, dale gracias a Dios porque está en una silla aquí. ¿Cuánta gente quisiera estar en el lugar donde usted está? Y no pueden. No tienen lo que nosotros tenemos. Uy, hermano, es que de verdad el pecado de la ingratitud es tan tremendo que todos creo estamos reprobados en esa área. Por eso, hermano, es mejor compartir tiempo en salud, en un buen ambiente, que compartir tiempo en el hospital, que compartir tiempo en enfermedad. O sea, yo prefiero orar por una persona que esté sana y prefiero que oren por mí cuando estoy disfrutando de salud, a llamar, hermano, por favor pueden orar porque tengo esta enfermedad. No, yo, hermano, sigue orando porque gracias que estoy sano, gracias porque puedo hacer un montón de cosas, gracias por eso. Porque vean, hay una persona, hermano, que yo he estado predicando en otras iglesias y esta persona la veo sentada así por aquí, por ahí, y nunca me habla esta persona. Nunca me llama, nunca más. No sé ni cómo consiguió mi teléfono. Y me llama y dice, pastor, por favor, ¿puede orar por mi esposo? Hasta casi le digo, ahora sí, ¿verdad? Nomás peso me llama. Pero obviamente no lo dice, aunque no estoy diciendo que usted va a salir en la pantalla, a lo mejor lo ve en YouTube, pero no me interesa, porque no puede decir el nombre. Pero el punto es este, hermano, ¿por qué esperar a que venga la necesidad cuando podemos disfrutar en la plena bendición? ¿No? Así que dar gracias, dando siempre gracias a Dios. ¿Por qué? Por todo. Porque si me regresan el verso anterior, técnicas, el Salmo, dice, quien me ofrece su gratitud, me honra. Quiere honrar a Dios. Queremos honrar a Dios. Aprendamos a aplicar correctamente la acción de gracias. Haga una lista. Mire, al fin de año voy a dar otra predicación relacionada con el agradecimiento. Ya no es acción de gracias, es el agradecimiento. Y lo dejamos ahí en pausa. Pero tenemos que cerrar el año contando todas las bendiciones que Dios ha derramado sobre nuestras vidas. Y es que miren,
hermano, yo sé que usted sabe que aquel más bocón soy yo, pero para de una vez. ¿Sabe que pocas veces valoramos la bendición que puede llegar a nuestra vida sin tomar en cuenta lo que costó eso? Se lo explico. Vamos a orar. Vamos a orar. Y solo la pregunta: ¿tendrá usted motivo de acción de gracias? ¿Tendrá usted razones para postrarse ante Dios y decirle gracias, Dios? Acuérdese, es entre usted y Dios. Así que vamos a orar. Y escuche, amable oyente que está aquí. Dios es tan bueno, pero es tan bueno que aun cuando seamos, mire, acuérdese que hay tres tipos de personas: el agradecido, el que agradece correctamente a Dios. Está el mal agradecido. ¿Quién es un mal agradecido? Uno que agradece, pero de la manera incorrecta. ¿Sí? ¿Qué es un mal agradecido? Suponga, Genaro me prestó un marro, que por cierto ya se lo voy a devolver. Tiene más de un mes, hermano. Creo que hasta el mango ya se rajó, pero bueno. Pero imagínese ahora regreso. Ahí está tu marro, hombre. Gracias. Qué mal agradecido. No. Ya le dijo gracias. ¿Verdad? Gracias. Ya el miércoles te lo traigo primeramente de hoy. Me sirvió mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Pero el ingrato es: hey, ahí está tu marro. ¿Y no vas a dar gracias? ¿Para qué? Ese es el ingrato. Por eso, ¿por qué razones usted y yo deberíamos darle gracias a Dios? Es más, dice dar gracias a Dios, dele gracias a Dios por los policías, por el basurero. Dele gracias a Dios por la sugiere, lo sugiere. ¿Cuándo fue la última vez que verdaderamente usted dio gracias por sus líderes? No me venga con cosas, hermano, así, híjole, con esos líderes no se avanza mucho. Bueno, dar gracias a Dios por todo y en todo. Amén. Porque quiero dar gracias de verdad. Doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, por los voluntarios, por los que vienen los domingos en la mañana a limpiar. De verdad, gracias. Gracias por los yarderos. Gracias por todos los maestros, todos, gracias. Dios se lo pague. Y le estoy hablando de la Biblia. La Biblia dice: todo lo que hagas de acción o de palabra, hazlo para Dios, porque de Él recibirás la recompensa. O sea, Él va a pagar. Va a decir usted: no, pastor, págueme usted. No, tranquilo, hombre, yo estoy orando por usted para que Dios le pague bien. Pero, ¿qué más quiere? Pero no, y en serio, hay que compartir más, hermanos. Amén. Yo se lo dije hace tiempo, que Dios nos evite el estar unidos en un culto con un cuerpo muerto delante de nosotros. Ya me tocó cuando murió nuestra hermanita Naya. Pasamos toda la noche en una tremenda reunión ahí. Obviamente ya la viejita era tiempo que partiera con el Señor, 80 y tantos años, 81, no sé. Pero se imagina gente fuerte todavía y que por terco, lo que sea, Dios permita que pase algo para que verdaderamente nos unamos. No, hay que disfrutarnos en salud, en bendición, en toda situación. Amén. Así que, ¿por qué usted le tendría que dar acción de gracias a Dios? Eso solamente usted lo sabe. Nadie más lo sabe, ni quiero saberlo, solo usted. Así que vamos a orar. Padre Celestial, queremos darle gracias primeramente por su palabra. Gracias, mi Dios, por amarnos como usted nos ama. Gracias, mi Dios,